Muy buenos días, amigos televidentes y amigas televidentas. De nuevo aquí su amigo Jorge Borges Rodríguez, gustoso y agradecido de su atención. Vamos a tocar ahora una conmemoración ciertamente importante. No es de un día, no es una efeméride así que se reduzca a un día, sino un grupo de días. Del 23 de octubre, digamos al 31 de octubre, la última semana, la última grupo de días, estaremos conmemorando, haciendo memoria de lo que ocurrió hace 91 años. Digo, nosotros estaba ahí, pero yo no estaba. Pero ocurrió algo terrible con el derrumbe de la Bolsa de Valores de Nueva York. Podemos pensar que en esos años el capitalismo se enfrentó a su peor enemigo. Y el peor enemigo del capitalismo es el mismo capitalismo, ¿verdad? Porque, bueno, se aloca, ¿verdad? No tiene por ahí eh, mecanismos de autocontrol, no es un sistema de ese estilo, funciona ante avaricias, ante apetitos privados muy enérgicos y se piensa que a la larga eso se controla a sí mismo. No fue cierto, no ha sido cierto nunca. Ha sido necesario acciones externas al mecanismo de producción capitalista en sí mismo, ¿verdad? Entonces se enfrentó a su espejo, ¿verdad? A su peor enemigo, el capitalismo contra sí mismo. Ay, canijo, esto es como para Freud, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Esto tiene su historia, ¿no? Inspirado en las lecturas de un tipo nada capitalista que fue Marx, pues se da uno cuenta de la enorme brillo del aparato capitalista de producción, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí tiene cierta historia, ¿verdad? Hacia finales de la Edad Media surge como una clase especial los empresarios que empiezan a tener eh, ideas de algo que producir y en lugar de pertenecer a un miembro, llaman a trabajadores de algún gremio o los reclutan fuera del gremio y forman una pequeña empresa. Esa pequeña empresa luego tiene ciertos excedentes, es muy eficiente, y entonces tiene excedentes y esos excedentes va y los deposita en la banca que ya existía. La banca que era los joyeros no eran los que hacían joyos en la calle, sino los que hacían joyas, ¿verdad? Que tenían arcones muy seguros, escondites muy seguros para el dinero y las piedras preciosas y el oro y todo eso. Entonces era confiable ir a dejarles tus excedentes monetarios, ¿verdad? Entonces te los guardaban y te daban a cambio un recibo. Ese recibo es el antecesor del billete de papel, porque esos joyeros evolucionan a ser banqueros. Entonces reciben depósitos de muchas empresas, muchos empresarios, hablar de empresas es el plural, ¿verdad? De algo más complejo. Les reciben depósitos, dan esos papeles y esos papeles son promesas de cobro muy seguras, pero tan seguras que entonces un empresario que tiene ese papel lo usa como medio de pago a otro empresario, y ese otro a otro, y ese otro a otro, y a otro, y a otro. Entonces así surge el papel billete y la banca, ¿verdad? Que es la primera emisora de ese tipo de valor. Valor que no tiene valor en sí mismo, un pinche papel, pues qué, ¿verdad?
pero la confianza en que va a ser pagado es lo que le da valor. Y entonces sirve como medio de pago, intercambio de mercancías. Esto es muy importante y eso permite que del empresario individual pasemos a la empresa, eh, de grupo, una empresa de asociados, de sociedad, de una empresa en comandita, como llaman los expertos. Eh, un amigo mío, Arturo, decía que tiene comandita, tiene nombre de secretaria. Bueno, pueda tenerlo, pero por lo pronto es una fórmula contable importante, no solo contable, sino jurídica, ¿verdad? Porque ¿qué pasa en esta época junto con el desarrollo de la tecnología? Se desarrolla todas unas normas de derecho que llamamos derecho privado, es derecho entre particulares, ¿verdad? Y bueno, en algún momento ese derecho privado tiene un fuerte aval estatal, como se da en el Código Napoleónico, ¿verdad? Que norma los derechos familiares, de herencia, de legados, de compra, venta, contratos, etcétera, etcétera. Todo eso pasa a ser no una parte del derecho del Estado, salvo que se vulnere. Pero mientras no se vulnere, los privados se arreglan entre ellos y hay unas normas que pues el mismo código napoleónico avala y fortalece. Bueno, con el derecho privado, las empresas se forman en sociedades por axiomas, soy matemático, perdón, por acciones, ¿verdad? Las sociedades tienen acciones y entonces para su sistema de autocontrol y de gobierno emiten acciones que están en poder, son documentos más o menos formales, se entregan a los accionistas que son copropietarios de esa empresa, de esa persona moral llamada empresa. Entonces, con esto es muy importante, ¿verdad? Porque esas acciones, de alguna manera, frente a algún juez o notario, la sociedad dice que parte de su patrimonio, de su capital, son esos papeles que están en manos de alguien que no es el mero mero de ahí, ¿verdad? No es el mero mero. Y entonces, pues hay una serie de gentes que tienen acciones de esa sociedad y con esas acciones pueden comprar, pueden vendérsela a otro, ¿verdad? Pueden vendérsela a otro. Las sociedades cuando tienen necesidad de dinero rapidito, venden acciones que tienen en reserva y se llegan de fondos para una inversión importante, ¿verdad? O pueden, bajo ciertos criterios que el derecho privado sanciona, emitir nuevas acciones, ampliar su capital y entonces emitir nuevas acciones para tener dinero rápido y poderlo invertir en algo que les surge, ¿verdad? Eh, esto nos plantea que aquí la agilidad es la gran virtud de este sistema y al principio, bueno, pues a lo mejor esa compraventa de acciones se arreglaba después de un desayuno, después de los chilaquiles y el café, pues te vendo tantas acciones y venga la lana y me la llevo para comprar tales o cuales cosas, ¿verdad? Entonces, pero después eso, de hecho, creo que la bolsa de valores empieza usando la idea de lonja, que era el mercado de algo. No es solamente aquí lo de la pancita, sino que era un lugar donde se intercambiaban, se comerciaba, ¿no? La lonja ganadera de Chicago, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno,
Pero se le llama bolsa de valores en español. En inglés, pues pensemos en la NYS, New York Stock, lugar, Exchange, el lugar donde neoyorquino donde se compran y venden valores, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son las bolsas, ¿no? Y son lugares donde la actividad es frenética, ¿verdad? La agilidad es la gran virtud de que proporcionen ese mismo día o en pocos días a la empresa que está emitiéndolos y o vendiéndolos, les proporciona el capital porque tienen una oportunidad urgente que atender y ganar. Entonces, esto es muy importante en las bolsas de valores. Bueno, hasta ahí qué padre, ¿verdad? Pero pues esa agilidad quiere decir que no hay demasiados controles, etcétera, que corre para aquí, para allá, y al no tener controles, se prestan eh, a la manipulación de paquetes de acciones, ¿verdad? Bueno, miren, aquí quiero acotar que ha habido en la historia de los negocios sectores y o empresas particulares que llegan y tienen que frenar, ¿por qué? Porque saturaron el mercado que estaban atendiendo, podía ser en aquellos años de 1929, puede ser el sector automotriz, ¿no? De que ya no hubiera demasiadas gentes que pudieran comprar un coche, ni aún en plazos, y podía ser que les diré los refrigeradores que eran bonitos aparatos y muy útiles, pero consumían un frío de energía eléctrica que no era barato. Puede frenarse un mercado de consumidores, entrar en crisis, eh, y las empresas que están surtiendo este mercado, pues sufrir un frenón. Pero además de esto se presta a manipulación, como dijimos arriba. ¿Y cuál es la principal manipulación? Las llamadas burbujas. De repente puede ser, y esto era particularmente eh, posible en la bolsa de Nueva York, en la bolsa norteamericana, con la venta especular con la venta de acciones. Miren, en Estados Unidos no solamente invertían en bolsa los ricachones, tiene una enorme clase media que compraba valores, estaba pendiente de su cotización y todo eso. Quiero recomendarles varias cosas, ¿verdad? Varias cosas. Eh, un, una obra unas obras plásticas norteamericanas. Un pintor norteamericano que yo aprecio mucho, Edward Hopper, tiene unas pinturas que retratan la soledad de la época, una muchacha tomando el café ahí solitaria en la mañanita de algún día que tiene que ir a trabajar, toma un café, muerde unas donas y se va a trabajar. Eh, una mujer desnuda sentada en el borde de su cama mirando a una ventana donde le entra la luz. Esa pintura de la soledad conmueve. Edward Hopper, se los recomiendo. Otro es algo que retrata la época, un cuate, una pareja, la mujer está ahí toda aburrida tocando un pianito que tienen ahí en la casa, tratando de buscar belleza en el sonido, y el marido está leyendo las cotizaciones en el periódico. ¿Por qué? Porque lo había comprado acciones de algo, ¿verdad? Entonces esto es Hopper, acuérdense bien, Hopper. Acuérdense bien también de un corto mexicano que se llamó $100. No dura más de 10 minutos, es simpaticísimo. $100. Busquen en la
la computadora. ¿Verdad? Y bueno, les recomiendo algunas otras cosas al rato, ¿verdad? Porque esto se dio en el año 29. ¿Qué pasó? Se asocian varios agencias de correduría de acciones, de compra-venta de acciones, que por cierto tenían sucursales en cada pueblo. ¿Verdad? Ahí junto a la lechería estaba la agencia de corretajes y podías comprar o vender acciones ahí. Entonces, toda esa clase media de todo ese gran país que fue Estados Unidos, que es Estados Unidos, pues estaba comprando y vendiendo acciones, arriesgándose a algo que no es muy cierto. Y entonces se ponían de acuerdo unas cuantas agencias de corretaje, se llama de corretaje, y se ponían a comprar acciones de una compañía, de un sector. Entonces empezaban a subir y entonces todos esos clasemedieros de la ciudad del campo empezaban a comprar, a comprar, a comprar, y empezaban entonces a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Es lo que se llama una burbuja que, como decía Joseph Stiglitz, cada uno es diferente, lo que tienen de igual, son diferentes porque se refieren a diferente campo de la economía, pero son iguales en que la gente dice, no, ha habido burbujas, pero esta no es, y es otra burbuja. Entonces, bueno, empezó a generarse una burbuja gigantesca que afectó no solo a los grandes inversores, gente platuda, sino esa clase media de la cual dependía mucho la economía. ¿Por qué? Porque compraba, trabajaba, producía, vendía, todo eso, ¿verdad? Lo que sabemos que es la clase media. Eso empezó el 23 de octubre del año 1929 y no terminó nunca, pero la fase álgida, digamos, que sería del 23 al 31 de octubre, ¿no? Se llama el miércoles negro, el 23 de octubre, pues fue una semana negra, de que cada vez el pesimismo iba de mal en peor. El miércoles negro empezó a bajar las acciones. El jueves siguiente, al día siguiente, nadie compraba, todo el mundo vendía. El viernes hubo pánico. El fin de semana hubo un intento de rescate, así, 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 pero no hubo forma de levantar el mercado. Este fue porque un sistema para obtener capitales de trabajo rápidos no estaba sujeto a ninguna restricción. ¿Verdad? Entonces, esto lo conocimos en México en el año 1986 o 87. Hubo una burbuja en la Bolsa Mexicana de Valores. Mucha gente perdió hasta la camisa. ¿Verdad? Pidió prestado a amistades y luego pidieron prestado al banco y luego vendieron el coche. ¿Verdad? Compraron acciones que siguieron subiendo después de que los compraron una semana y a los 15 días, cataplum, adiós. Entonces, esto es muy grave. Ya pasó en México en el 88 o 87. En Estados Unidos pasó a finales del siglo pasado, lo que Joseph Stiglitz llamó la burbuja.com. Es una serie de libertades, de movimientos que se le dio a la bolsa porque pues estaba financiando la industria digital. Eh, Google, Yahoo, todo eso, ¿verdad? Entonces, las de computadoras, Compaq, todo eso, bueno, se necesitaban unos nuevos conceptos, pero se fueron de abuso, entonces dejaron de regular el mercado de las bolsas de valores y fue una burbuja que estalló y dejó en problemas a mucha gente. Bien, esto pasó. Les recomiendo otra obra plástica muy importante, dos obras plásticas, las fotografías. Esto en Estados Unidos trajo un derrumbe no solo de la industria, sino de el medio agrícola. Y la pobreza no solo se dio en las ciudades, hubo, hubo gente que se fue a acampar al Central Park de Nueva York o al Mall de Washington. Y, ¿qué?
no tenía para pagar la renta y se fueron a dormir ahí. Y les recomiendo las fotografías de Dorothy Lange. Dorothea Lange, una fotógrafa ¿no? talentosísima. Y yo la foto que recuerdo más de una mujer con sus dos hijos ahí. ah, ella volteaba hacia adelante, ellos volteaban hacia atrás, acurrucándose en sus hombros, y ella con una mirada de vacío que te conmueve, ¿no? Dorothea Lange. Yo traigo una película que es una de las mejores de todos los tiempos, que es de John Ford, se llama Las uvas de la ira. Se estrenó como Las viñas de la ira, pero son las uvas de la ira porque esa es la frase bíblica. En Estados Unidos se usó mucho renglones de la Biblia para ponerle nombres a películas, ¿verdad? Al Este del Paraíso, eh, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama esto? Pero bueno, hay varias que tienen nombre bíblico, de frases de la Biblia. Bueno, se llama Las uvas de la ira o Las viñas de la ira, y es una historia prístina de una familia que no, ya se queda sin nada, y más que una charchina, y entonces en esas charchinas se llevan lo que más pueden y tratan de emigrar hacia California. Este, eh, ¿Cómo se no, no es Jane Fonda es el papá de Jane Fonda, que es Henry Fonda. Henry Fonda es uno de los actores principales ahí, muy bueno ahí, desde ahí era todavía muy joven y era fantástico, pero la que le hace a su mamá, Jane Dunway, algo así, una mujer ya, una actriz ya de edad, que después no aparece mucho por ahí, pero es una actriz que te estruja el corazón varias veces durante la película. Véanla, búsquenla, las viñas de la ira o las uvas de la ira, con Henry Fonda y Jane Donald o algo así. Una mujer ya grande, pero una espléndida actriz. De veras, bueno, se van a sentir ahí lo dramático que vivió Estados Unidos. Estados Unidos pues salió con un cambio de régimen y con un impulso a la economía desde abajo. ¿Por qué la economía desde abajo no, una vez que crece, alimenta a la de arriba? Es al revés de la mano invisible. Esa, porque va comprando, va comprando, va comprando, va comprando. Porque después de la crisis hipotecaria del 2008 se les dio mucha lana a los bancos y no la emplearon en financiar nuevas empresas. La emplearon en darle bonos a sus ejecutivos que habían sido endemoniadamente torpes. Bien, entonces hace 91 años que pasó toda esta serie de fregaderas. De ahí podemos sacar muchas lecciones y las iremos comentando porque vamos a hablar de cosas económicas más adelante. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a ver qué tenemos por ahí, ¿verdad? Muchas gracias por su atención.